Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Diego. Juan Diego era un indio azteca. Su nombre significa águila parlante. Juan Diego fue favorecido repetidas veces con la visita de Nuestra Señora en el cerro Tepeteyac. Ella le mandó recoger unas rosas del cerro en su manto, y cuando luego Juan Diego desplegó la tilma, allí había quedado grabada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Diego vivió durante 17 años como fiel guardián de la Virgen, en humildad y devoción. Murió en el año 1548. Iniciamos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama ardiendo, Dios Padre en su gloria nos muestra su amor. Prepara tu alma, Jesús Salvador. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este martes 9 de diciembre, después de la festividad de nuestra Madrecita, la Virgencita de Cacupé. Seguimos nuestra preparación, nuestro camino hacia el nacimiento de Jesús. Peñan de Yara, lleva tú, peñan de Pipé, peñan de Conasome. Pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que has hecho llegar a todos los rincones de la tierra la buena nueva de la venida del Salvador, concédenos esperar con sincera alegría las fiestas con que celebramos el día de su nacimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén
y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terneros escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: proclama, y yo respondo, que proclamaré. ¿Qué proclamaré? Toda carne es hierba y toda su consistencia como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se marchita, cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Si el pueblo es la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo procede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a los que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre día tras día. Proclamen su victoria. El Señor viene a gobernar la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Digan entre las naciones: el Señor reina, el Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrense el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos, griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos:
¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de sus pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es muy importante lo que nosotros estamos aquí celebrando en este día, y a través de esta palabra de Dios, lo que celebramos es la misericordia y el amor del Señor. Y con esta parábola que el Señor hoy nos cuenta, la conocemos también según la versión, ¿verdad?, de San Lucas, la misma cosa, capítulo 15, del versículo 3 en adelante, que nos habla de la oveja perdida. Ave, Cocaraícoa, este pastor tiene 90 o 100 ovejas, pero 99 lo pitaja beteño cañiche. Pero ¿dónde está la grandeza, queridos amigos? Porque a veces la pastores íntanos, y bueno, to cañeme, to usuelo, marao, lo que sea. Sin embargo, no, queridos amigos. Se preocupa de esa una ovejita, una ovejita. ¿Por qué, queridos amigos? Porque esa una ovejita somos nosotros. Cada uno de nosotros es demasiado importante para el Señor. Entonces la enseñanza verdadera de esta parábola está girando a la importancia de que nosotros primero somos únicos, irrepetibles ante Dios. Hay nunca. Porque incluso el pastor podría haber dicho tranquilamente, ¿verdad? 99 ahora. Cuando ya juega su pamovina, dentro de poco ya, y me voy a con esa escuela. Entonces, y la 99, porque tenía cañín, sino que contan 120, 130, no hay cual. Voy a la guasú o lo que sea. Pero enseguida se van a ir reproduciendo, no hay problema. Pero, queridos amigos, aquí nos hace entender que es capaz de dejar a las 99, pero porque no quiere que se pierda una sola oveja, porque somos nosotros y eso significa que somos demasiado importantes. La acentuación oñemo y llega lleva les aseguro y subraya esta frase, que se alegrará más por ella, por esa ovejita perdida, que por las 99 que no se extraviaron. ¿Me entendés? Hoy abeta peare, que por las 99 que no se extraviaron. Cuando y ponamos ina peta peponares, o guatajina, lleva ya poner las cosas. Entonces ya voy a paguasú. Pero la oína ojina peteño ovejita, la oye extraviaña de hewi. Haya hueru llega, haya yuju llega, haya muy llega en el carril, queridos hermanos. Haya nembo arore hoy. Esto me hace acordar de tantas mamás. Llegó 31 años de país. Y van a recoger. Ahora muy te a cumplir con la 31 años de país. Está en du secuerabe. Porque siempre, secuera de cosas 5, 6, 7, 8 y me voy lo que sea. Siempre y mantener a ver la PT. Ya es de la ovejita negra hoy, oveja negra ya hoy. Queriendo ya pues lo ya poana, no ni comporta pona hina, etcétera, etcétera. O porque está en la droga, o porque hizo alguna macanada, o porque se fue a las cárceles. A las 5 siempre sí. La supe en guará con daipori la membu y bahía, jamembu, ecoaya, daipori. La supe en guará, justamente, queridos hermanos, y eso es una cosa por la pinta muy natural del corazón del hombre. Apeando la verdadera misericordia. Es sigo oñepia aho ya pole y catumia y membure. Apeando lo ya pago pastorco. Hoy se pona hoy cua pona inala. O cañija, yo ya extraviaba o esa vea jota pebaire. A pesupea,
Muchas veces la otra me recuerda, o dice, no, mamá, pega pesado, oye, ya supea, ni la, o no que poesía y la otra cuedan de la isir, de la leitura, y dice, sí, mi hijo, y yo mi otro, con la corazón a la iñaca, no sé, y me ve, oíta peba ir y ahí, por ir la pesa. Queridos hermanos, esta es la gran misericordia. Y si ese hijo se convierte, y si ese hijo vuelve al redil del Señor, vuelve al redil de la familia, vamos a tirar la casa por la ventana y se aguaina. Así que, queridos hermanos, hoy el Señor nos da esta gran misericordia. Él entonces dice, se alegrará más por ese pecador que vuelve de la misma manera. ¿Por qué? Y porque Él nos quiere a nosotros y quiere que seamos felices. Anila yaguatala yajacanete y la tapeaire. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que anuncie y practique la cultura del encuentro entre todos los hombres, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por nuestras familias, para que fomenten la Navidad en familia y vivan en constante espera al Señor, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
oración. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es buen pastor, es verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero. Ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oración final.
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.